Bien, vamos a hablar sobre reacciones químicas o ecuaciones químicas. Vamos a trabajar sobre la última guía de trabajo autónomo de 10º año. Lo primero que debemos de comprender es el concepto de reacción química, que básicamente se refiere a un cambio o transformación que ocurre en las sustancias para producir nuevas sustancias. Consecuencia de esta reacción química o consecuencia de este cambio químico, la sustancia que se produzcan va a tener características totalmente distintas a las sustancias que le dieron origen. Por ejemplo, si hablamos en el caso del agua, el agua está formada de hidrógeno y de oxígeno. Tanto el hidrógeno como el oxígeno a temperatura ambiente son gases, pero cuando ocurre una reacción química entre ellos, se forma una sustancia incolora que se encuentra en estado líquido, que es lo que conocemos como agua. Las reacciones químicas, por lo tanto, implican cambios químicos en, eh, en los materiales pues, en las que está ocurriendo. Estas reacciones químicas o estos cambios químicos se representan por medio de ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas van a tener dos partes. Una parte que vamos a conocer con el nombre de reactivos y otra parte que vamos a conocer con el nombre de productos. Entonces los reactivos reaccionan, valga la redundancia, para producir productos. Vuelvo a valer la redundancia. En este caso, por ejemplo, tenemos los reactivos A y B que reaccionan para producir AB, ¿verdad? O el compuesto AB. En el caso del agua, tenemos el hidrógeno y el oxígeno, que serían los reactivos, que al reaccionar producen agua. Podríamos leer esta reacción también de esta forma. El hidrógeno reacciona con el oxígeno para producir agua. Eso significa básicamente la flechita de la reacción que produce agua. Además, vamos a encontrar en las ecuaciones químicas que van a haber unos números en la parte de abajo de los elementos. Estos números los vamos a conocer como subíndices. Y también vamos a tener otros números al frente de los elementos que vamos a llamar coeficientes. Estos coeficientes son resultados de el balanceo de las ecuaciones químicas, que en un momento vamos a hablar de ellas. Un cambio químico, o sea, cuando está ocurriendo una reacción química, se reconoce porque se puede producir un gas al ocurrir esta reacción química. Podríamos, por ejemplo, mencionar cuando un fósforo se quema. Cuando un fósforo se quema sale humo. Este humo es consecuencia de la reacción química, o es también evidencia de que está ocurriendo una reacción química. Se produce un sólido insoluble. Podríamos ver, por ejemplo, cuando disolvemos un Alka-Seltzer en agua, en el fondo del vaso suele quedar un polvito blanco, que no se disuelve. Es porque ocurrió una reacción química. Se observa también un cambio de color permanentemente. Podríamos ejemplificar esto con un huevo. Cuando un huevo se cocina, la clara del huevo es transparente. Al cocinarse, cambia a color blanco. Un cambio de color implica un cambio químico. Y también porque va a haber un cambio en cuanto al calor. Van a haber reacciones químicas que liberan calor, que nosotros vamos a conocer como reacciones exotérmicas. Y hay reacciones químicas que absorben calor, que nosotros más bien vamos a conocer como endotérmicas. Entonces, por ejemplo, tenemos también esta ecuación. El nitrógeno reacciona con el oxígeno para producir amoníaco. Si vemos entonces, el nitrógeno es una molécula diatómica. ¿Por qué es diatómica? Porque en la naturaleza se encuentran en parejas, en compuestos moleculares. Entonces, una molécula de nitrógeno tiene dos átomos de nitrógeno. Una molécula de hidrógeno tiene dos átomos de hidrógeno. De esa forma en la naturaleza. Entonces, aquí vamos a reconocer primero, bueno, que el 2 que aparece junto al nitrógeno se refiere al coeficiente, ¿verdad? Y eso me está indicando entonces que este nitrógeno está en fórmula molecular, no en forma atómica. La forma atómica sería solo si estuviera el nitrógeno, pero como tenemos dos átomos de nitrógeno, sería una molécula. Pero además tenemos un coeficiente. Siempre adelante de cada elemento o compuesto va a haber un coeficiente.
Si no aparece ningún número es porque el coeficiente es un 1. ¿Ok? Entonces tendríamos que una molécula de nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno para producir 2 moléculas de amoníaco. De esa forma se leería. Entonces, cuando nos hablen de coeficientes, se van a referir a los números que están al frente de cada elemento o compuesto. Y si no aparece un número frente a él, es porque hay un 1. Entonces, su coeficiente sería 1. Esto lo vamos a tener muy, muy en cuenta. ¿De dónde vienen esos números? Pues, bueno, vienen de la ley de la conservación de la materia. La ley de la conservación de la materia básicamente dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eh, por lo tanto, al hablar de reacciones químicas, la ley de la conservación de la materia debe cumplirse. Entonces, la cantidad de materia que hay en los reactivos debe ser la misma cantidad de materia que existe en los productos. Entonces, vamos a balancear esta ecuación para que exista la misma cantidad de materia en ambos lados de la reacción química. El balanceo consiste en asignar números que van a ser los coeficientes de cada elemento o compuesto para lograr tener la misma cantidad de átomos en ambos lados. Entonces, por ejemplo, aquí tengo en la parte de los reactivos y la parte de los productos. En los reactivos tengo nitrógeno y tengo oxígeno. Tengo dos átomos de nitrógeno y tengo 2 átomos de oxígeno. En los productos tengo nitrógeno y oxígeno también. ¿Qué pasa aquí? Observemos que el 2 está solo con el oxígeno. Para que el C2 estuviera también con el nitrógeno, eso tendría que estar entre paréntesis. Pero como no está entre paréntesis, decimos que este 2 pertenece únicamente al oxígeno. Entonces tengo 2 oxígenos y tengo un nitrógeno. Si observamos, los oxígenos están balanceados. Tengo 2 átomos en los reactivos y tengo 2 átomos de oxígeno en los productos. Pero ¿qué pasa con el nitrógeno? Bueno, tengo 2 átomos acá y tengo solo un átomo acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como tengo 2 átomos en los reactivos y ocupo 2 átomos en los productos, yo voy a colocar un 2 delante de esta molécula, de este compuesto, perdón. ¿Por qué? Porque entonces al multiplicar este 2 por el 1 que está aquí con el nitrógeno, obtengo que 2 por 1 es 2. Y de esta manera tengo balanceados los nitrógenos. Pero ese coeficiente que estoy escribiendo ahí al frente también me afecta a este 2 del oxígeno. Entonces yo digo 2 por 2, 4. Entonces ya no tengo 2 oxígenos, tengo 4. Entonces observen que ya balanceé los nitrógenos, pero los oxígenos se me desbalancearon. Entonces ahora tengo 4 átomos de oxígeno en los productos y tengo 2 átomos de oxígeno en los reactivos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, poner entonces un número que al multiplicarlo por este 2 me dé 4. O sea, un 2. 2 por 2, 4. Como recomendación, siempre vamos a dejar los oxígenos de último en el balanceo para poder tenerlos ahí como comodín y simplemente utilizar el número que sea necesario para poder generar el balanceo. Entonces, de esa forma, tenemos en los reactivos 2 nitrógenos y 4 oxígenos, y en los productos 2 nitrógenos y 4 oxígenos. Decimos entonces que los coeficientes de esta reacción serían 1, 2 y 2, ¿verdad? El 1 que está aquí con el nitrógeno, el 2 que está con el oxígeno y el 2 que está con el óxido nitroso. ¿Ven? En este otro caso, vamos a ver entonces, tenemos calcio, oxígeno y azufre. Esos son los elementos que tenemos. Los elementos que están en los reactivos son los elementos que están en los productos también. ¿Cuántos átomos de calcio tengo? 1. ¿Cuántos átomos de oxígeno? Aquí vamos a tener cuidado porque vean que hay un átomo de oxígeno aquí y aquí tengo 3. Entonces, en total tengo 4 átomos de oxígeno. ¿Y cuántos de azufre? 1, ¿verdad? Nada más, porque el azufre aquí está solo con 1. Vamos con el otro lado. Tenemos un calcio, un azufre
y 4 oxígenos. Vean esta. Perdón, aquí me equivoco, disculpen. Un azufre y 4 oxígenos, disculpen, es así. Entonces vean que esta ecuación está balanceada, ¿verdad? No tendría que agregar coeficientes. ¿Cuáles serían los coeficientes de esta que balancean esta ecuación? 1, 1, 1. Esos son los números que ya están, ¿verdad? El 1 de el 1 de esa parte, el 1 de esta parte y el 1 de esta parte. Entonces, esta ecuación ya está balanceada. Vamos a ver aquí. Vean esta ecuación. Además, tiene algo interesante. Vean que el calor también se va a representar con un triangulito. Este triángulo va a representar también energía. ¿Ok? Que en este caso, como el calor está del lado de los productos, decimos que se está agregando calor para que ocurra la reacción. Entonces, como más bien se está agregando o se está absorbiendo calor, esto sería una reacción endotérmica. Cuando el calor está en los productos, se conoce como endotérmica, ¿verdad? Calor o energía. Bueno, cualquiera de las dos representaciones. Cuando están en los reactivos, disculpen, estaba diciendo productos. Cuando el calor está en los reactivos, decimos que es una reacción endotérmica. Endo significa dentro, o sea que hay que agregarle calor. Si el calor más bien se encuentra en los productos, acá, ¿verdad? Y viniera, por ejemplo, más energía o más calor, estaríamos en presencia de una reacción exotérmica. Exo significa hacia afuera, o sea que se libera energía, como cuando algo se quema, por ejemplo, cuando se está ocurriendo una combustión, o sea, se está quemando algo, se está liberando energía. Esa liberación de energía entonces nos hace saber que la reacción es exotérmica. Pero bueno, vamos al balanceo. Aquí lo que nos interesa son los elementos que hay. Entonces tengo mercurio y oxígeno. Vean que solo tengo un átomo de mercurio y tengo un átomo de oxígeno. Y en los productos tengo también mercurio y oxígeno, pero tengo 2 átomos de oxígeno y tengo un átomo de hidrógeno. Vean que los de mercurio, disculpen. Vean que el mercurio está balanceado, ¿verdad? Tengo un átomo de mercurio en los reactivos y tengo un átomo de mercurio en los productos. ¿Quién está desbalanceado? El oxígeno. Entonces tenemos que balancear el oxígeno. Vean que tengo 2 de un lado y 1 del otro. ¿Cómo soluciono esto? Bueno, voy a poner un 2 acá para que al multiplicar ese 2 por el 1 del oxígeno, me dé 2. Entonces 2 por 1, 2. Pero ¿quién me afecta también? Al mercurio. Recordemos que el mercurio tiene un 1 aquí. Entonces 2 por 1, este 2 por este 1, me da 2. Entonces ya balanceé los oxígenos, pero se me desbalancearon los mercurios. Entonces tengo que agregar un 2 acá para que me queden 2 mercurios. ¿Cuáles serían entonces los coeficientes que balancean esta ecuación? 2, 2 y 1. Veamos este otro ejemplo. Tenemos nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Tengo 2 átomos de nitrógeno. De oxígeno tengamos cuidado porque tengo estos 5 y este de acá, ¿verdad? Serían 6. Y de hidrógeno tengo 2. De este lado de los productos tengo un nitrógeno, tengo 3 oxígenos y tengo un hidrógeno. Entonces, siempre vamos a empezar balanceando los elementos que sean diferentes de hidrógeno y de oxígeno, ¿está bien? En este caso sería el nitrógeno. Vean que de un lado tengo 2 nitrógenos y en los productos tengo 1. Entonces voy a agregar un 2 acá para balancear primero los nitrógenos. Entonces, al poner ese 2, me quedan que tengo 2 nitrógenos. Pero se me va a afectar también el hidrógeno. Ya no voy a tener 1, sino que voy a tener 2. Y también se me afectan los oxígenos. Ya no voy a tener 3, porque 2 por 3, 6. Lo importante es que ya balanceamos
en este punto los oxígenos, perdón, los nitrógenos, y automáticamente, ¿verdad? Al querer balancear primero los nitrógenos, se me balancean los oxígenos y se me balancearon los hidrógenos. ¿Está bien? Entonces, siempre empecemos balanceando los elementos diferentes de hidrógeno y oxígeno. Y vamos a tratar siempre de dejar de último el oxígeno. Vamos a ver con este último ejemplo de balanceado cómo nos va. Dice que en los productos tengo carbono, tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Hay 5 carbonos, hay 12 hidrógenos, 2 oxígenos. Aquí tengo un carbono, tengo 2 hidrógenos y hay 3 oxígenos, ¿verdad? Estos 2 y el del agua, 3. Entonces vamos a empezar con los carbonos. ¿Por qué? Porque siempre empezamos por los elementos diferentes de hidrógeno y oxígeno. Al balancear los carbonos, ¿qué tendría que hacer? Pues poner un 5 acá para poder balancear el carbono, porque 5 por 1 son 5. ¿Qué pasa con los oxígenos? Bueno, al poner ese 5 ahí, me queda que 5 por 2 son 10, ¿verdad? Más el oxígeno que tengo aquí sería 11 oxígenos en este momento. Y veamos ahora los hidrógenos. Vamos con los hidrógenos. Dejemos los oxígenos de últimos. Vean que tengo 12 hidrógenos del lado de los reactivos. Y tengo 2 hidrógenos en el lado de los productos. Entonces, voy a multiplicar por 6, porque 6 por 2 son 12. Ya ahí tendría balanceado los hidrógenos. Y volvamos a contar los oxígenos. Vamos a ver, aquí tengo 10 oxígenos, ¿cierto? Y en esta parte tendría 6 oxígenos, o sea, 16 oxígenos. Tengo del lado de los productos. Del lado de los reactivos, entonces, voy a poner un 8 acá, porque 8 por 2, 16. ¿Cuáles son los coeficientes que balancean esta reacción? El 1, el 8, el 5 y el 6. Estos números, este balanceado lo hacemos al tanteo, ¿verdad? Siempre recordando que balanceamos primero los elementos diferentes de oxígeno e hidrógeno. El oxígeno lo dejamos totalmente de último. Primero los elementos diferentes, después el hidrógeno y terminamos con el oxígeno. Bueno, esos son como los que acaba de hacer. Muy bien. Continuando, entonces, las reacciones químicas se van a representar por medio de ecuaciones químicas que fueron las que acabamos de ver y que deben cumplir con la ley de la conservación de la masa. Para eso las balanceamos. Hay varios tipos de reacciones químicas según de cómo ocurre la reacción o el proceso químico o la energía involucrada. Dependiendo de cómo ocurra la reacción, vamos a tener 4 tipos de reacciones. Las de combinación, descomposición, doble sustitución y desplazamiento. Después, dependiendo del proceso químico, vamos a tener reacciones ácido-base, reacciones de precipitación o de óxido-reducción, también conocidas como redox. Y también dependiendo de la energía involucrada, vamos a tener reacciones endotérmicas, ¿verdad? Que era lo que les mencionaba antes, que es cuando agregamos energía, y reacciones exotérmicas, que más bien es cuando se libera energía, o sea, la energía sale en los productos de la reacción. Entonces, dentro de los tipos de reacciones que vamos a hablar, tenemos varios tipos. Primero que todo, las reacciones de combinación, que también se conocen como de composición o síntesis. Síntesis significa producción. Entonces, aquí se está produciendo una nueva sustancia a partir de 2 sustancias. Por ejemplo, tenemos los reactivos A y B que producen el compuesto AB, ¿verdad? Aquí es representado de forma gráfica. Tenemos entonces 2 esferas, una roja y una verde, que reaccionan y forman una molécula de un compuesto donde están compartiendo pues ahí electrones.
Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Tendríamos el caso del agua, ¿verdad? Que H más O2 produce agua, ¿verdad? Y aquí ya pues, nos dan la ecuación balanceada también, ¿verdad? Que dos hidrógenos reaccionan con una molécula de oxígeno para producir dos moléculas de agua. El agua más el dióxido de carbono y así. Entonces, las vamos a reconocer porque en las reacciones de combinación tenemos dos sustancias que producen una sola. ¿Ok? Por eso las reconocemos. Después tenemos más bien las reacciones de descomposición, que son lo contrario de las de combinación o de síntesis. En las de descomposición, más bien, tenemos un compuesto que se va a separar en los elementos que lo conforman. En este caso, por ejemplo, esta reacción sería endotérmica porque la energía se encuentra en los reactivos, ¿verdad? Y esta energía hace que se rompan los enlaces de este compuesto para que los elementos sean liberados. Por ejemplo, el HCl, el ácido clorhídrico, se va a separar en hidrógeno y cloro. Vean que tanto el hidrógeno como el cloro se representan con un subíndice de 2, porque son moléculas diatómicas. El H2L2, el flúor, el bromo 2, el yodo, todos ellos son diatómicos. Siempre en las reacciones químicas, cuando se escriban, se les debe poner un subíndice de 2. El ácido carbónico se separa en agua y dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, más bien, esto es al revés. Tenemos un compuesto y se separa en dos partes. Ok. Entonces, esos serían como los dos primeros tipos de reacciones. Las reacciones de combinación, tenemos dos compuestos y forman, o dos elementos y forman uno solo. Y las de descomposición, donde tenemos un compuesto que se separa en los elementos que la conforman. Ahora vamos a las reacciones de desplazamiento. Estas reacciones de desplazamiento ocurren cuando un elemento desplaza a otro para formar un nuevo compuesto. Entonces, en este caso, tenemos el elemento A y el compuesto BC. La A desplaza a la B y toma su lugar. Entonces, la C me queda combinada con la A y el elemento B fue desplazado. ¿Ok? En este compuesto, en esta reacción que tenemos aquí, el aluminio reacciona con el cloruro de zinc para generar cloruro de aluminio más zinc. Vean que lo que se desplaza son los metales, ¿verdad? El cloruro es un radical simple, un no metal, es un no metal el cloro. Entonces, el desplazamiento se va a dar entre los elementos metálicos, ¿ok? Aquí ya viene balanceada, ¿verdad? Me ponen que 2 aluminios más este es otro ejemplo. No, perdón. 2 aluminios más 3 cloruros de zinc me producen 2 cloruros de aluminio más 3 átomos de zinc. Entonces, ahí vienen balanceadas al lado para que puedan ver también y practicar los balanceos. El zinc con el ácido clorhídrico. El zinc desplaza al hidrógeno, porque el hidrógeno de tabla periódica está del lado de los metales. Entonces, se produce cloruro de zinc más hidrógeno. Pero en este caso, entonces recuerden que en las reacciones de desplazamiento son los metales los que se desplazan. Entonces, por ejemplo, vamos con el aluminio y el zinc. ¿De qué depende de que se desplacen? Bueno, de la serie de actividad de los metales. La serie de actividad de los metales lo que hace es decir cuáles metales tienen capacidad de desplazar a otros. Entonces, el zinc se encuentra más abajo que el aluminio. Entre más abajo se encuentre, más poder tiene para desplazar. Entonces el zinc sí puede desplazar al aluminio porque el zinc está más abajo que el aluminio. ¿Quiénes más pueden desplazar al aluminio? Bueno, todos estos de acá, ¿verdad? El aluminio no puede desplazar a ninguno de estos.
pero el aluminio sí podría desplazar al magnesio, al sodio, al calcio, al bario, al potasio y al litio. ¿Ok? Entonces, la serie de actividad de los metales simplemente nos dice cuáles metales desplazan a cuáles. Entre más abajo se encuentre, sí puede desplazar a los que se encuentran más arriba, ¿verdad? Vean que el oro es el que está más abajo, entonces el oro puede desplazar a todos los demás. Vamos a ver. Que yo había puesto, no sé, yo sentí que había puesto una... Bueno, aquí también viene la serie de reactividad de los metales. Esto ustedes se los dan en el examen de Faro, ¿verdad? Entonces, si viene de esta forma, los que están más allá, entre más a la derecha estén, pueden desplazar a los que están más a la izquierda. Entonces, ven, el zinc está aquí y el aluminio está aquí y el zinc puede desplazar al aluminio, pero el aluminio no puede desplazar al zinc. Entonces, eso haría que la reacción no suceda, por ejemplo. En el ejemplo que estábamos aquí, si quisiéramos más bien hacer la reacción en sentido contrario, la reacción no ocurriría porque no se puede, un elemento no puede desplazar al otro. Disculpen, yo creo que les di información al revés. El aluminio desplaza el zinc, perdonen, sí. El aluminio está más arriba que el zinc. El que tiene más poder para desplazar es el que está más arriba. Los demás arriba desplazan a los demás abajo. Disculpen, les di mala información. Los demás arriba desplazan a los que se encuentran más abajo. Entonces, sí, claro, por eso el aluminio desplaza el zinc. Disculpen, escribí la reacción al revés. El aluminio puede desplazar el zinc porque el aluminio está más arriba o está más a la izquierda, digamos, en la serie de reactividad de los metales. El zinc puede desplazar al hidrógeno. El zinc puede desplazar al hidrógeno porque el zinc está más arriba. Entonces, los que están más arriba son los que pueden desplazar a los que están más abajo. Ok, reacciones de doble sustitución o doble desplazamiento. Estas reacciones ocurren entre compuestos que van a intercambiarse sus elementos. Entonces, el compuesto AB reacciona con el compuesto CD. Entonces, los extremos, las letras que están en los extremos, en este caso A y D, formarían un compuesto. Y los que están en el medio formarían otro compuesto. A y D, C y B. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, el nitrato de plata con el cloruro de sodio. La plata y el cloruro, como están en los extremos, reaccionarían. Y el nitrato y el sodio reaccionarían. Entonces me queda cloruro de plata y nitrato de sodio. Entonces extremos con extremos y medios con medios. Pasa lo mismo acá. El hierro reaccionaría con el hidróxido para formar hidróxido de hierro 3. Y el cloruro reaccionaría con el potasio para formar cloruro de potasio. Hay reglas que podemos seguir para identificar qué se va a formar en cada reacción química. Entonces, por ejemplo, en las de combinación, cuando reacciona un metal con un no metal, se va a formar una sal metálica. Por ejemplo, el hierro con el oxígeno y óxido de hierro. Un no metal con un no metal sería una sal no metálica, como el carbono más oxígeno que forma dióxido de carbono. ¿Verdad? Estos son muy sencillos porque simplemente lo que hacen es intercambiar sus valencias y listo. Entonces, dependiendo de los elementos que estén reaccionando, sí va a ser el compuesto que surge. Ahora, cuando tenemos no elementos, sino compuestos reaccionando entre ellos, hay ciertas reglas que hay que tener muy presente. Si el compuesto que es un óxido metálico, o sea, el oxígeno con un metal, y reacciona con agua, se nos va a producir un hidróxido, es decir, lo que vamos a hacer es poner el metal, que es el calcio, con
el OH, teniendo presente siempre la valencia, ¿verdad? Aquí el OH está encerrado entre paréntesis porque el calcio tiene una valencia de 2, ¿verdad? Está en la segunda columna de la tabla periódica. Por eso el OH termina entre paréntesis. Entonces, siempre un óxido metálico con agua me forma un hidróxido del metal. Siempre va a ser así. Un óxido no metálico con agua, por ejemplo, el dióxido de carbono con agua, va a formar un oxácido. Entonces, en este caso, el dióxido de carbono con agua me forma ácido carbónico, en este caso. Que va a ser un radical compuesto con el hidrógeno. En las reacciones de, habla básicamente de las valencias, ¿verdad? Que hay que recordar que se deben intercambiar, pero dice la valencia del elemento no metálico a la izquierda, al combinarse pasa a la valencia superior que ésta posea. Entonces es necesario tener eh, la tabla periódica de valencias que venía en la guía, porque vean que aquí el fósforo tiene un 3, ¿verdad? Ese 3 es del fósforo, está usando la valencia 3. Pero al combinarse con este elemento, este 5 no es porque estoy sumando, no estoy sumando el 3 más el 2, no es eso, sino que ese 5 se debe a que es la mayor valencia del fósforo. El fósforo tiene varias valencias y la mayor valencia que tiene es 5. ¿Ven? Para ver si tengo la tabla periódica. Aquí está. No sé si aquí vienen. No sé si vienen todos los números, pero algo servirá. Por ejemplo, el nitrógeno, bueno, no está muy legible, pero el nitrógeno tiene varias valencias, ¿verdad? Entonces, usaría al formar, al hacer una reacción de combinación, pasaría a utilizar la valencia 5. El fósforo tiene tiene 3 y 5, entonces usaría 5. El azufre tiene hasta 6, entonces pasaría a usar 6. Ok. En las reacciones de descomposición, que es lo contrario, ¿verdad? De las que estábamos hablando, más bien son endotérmicas, no pueden ser endotérmicas, que se les agrega calor para separar un compuesto. Entonces tenemos un compuesto que se le agrega energía y va a formar, bueno, va a liberar dos elementos, va a producir dos elementos. Por ejemplo, el agua, más energía, produce hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Se está descomponiendo el compuesto. Entonces, si tenemos un compuesto, ¿verdad? Más energía, vean que en este caso la energía está en los reactivos. Esto se llama endotérmica, reacción endotérmica. Tengo el carbonato de potasio más energía. Entonces, esto me va a producir óxido de potasio más dióxido de carbono. Ok, pero entonces, hay reglas, ¿verdad? Cuando me están hablando de carbonatos metálicos, o sea, que viene combinado con CO3, se va a producir un óxido de metal, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el óxido de potasio. O sea, voy a poner el metal con el oxígeno. Recordemos que el oxígeno es valencia 2. Y se va a producir como consecuencia de óxido de carbono. O sea, es una regla. Siempre va a ser así. Si lo que está reaccionando es un carbonato metálico pues con energía, o se le está agregando energía, se va a producir un óxido del metal que me están dando y se va a producir dióxido de carbono. Siempre va a ser así. Si lo que estoy separando es un hidróxido, recordemos que los hidróxidos los reconocemos porque vienen con OH. Vean que aquí tengo hidróxido de sodio, el sodio es un metal. Se va a producir un óxido del metal también y agua. Los oxácidos se van a caracterizar porque vienen combinados con, bueno, viene un no metal, ¿verdad? Con metales puede ser que sea un hidróxido o que sea un compuesto, un carbonato metálico y tenga esas dos condiciones. Si es un oxácido, se me va a formar, voy a buscar el no metal, que en este caso es el fósforo.
y lo va a combinar con oxígeno. ¿Ok? El oxígeno es 2 y el fósforo es 3. Y se va a producir como consecuencia agua siempre. En este caso, si es un oxácido, el oxácido es el ácido fosfórico, ácido sulfídrico, etcétera, ¿verdad? Si lo que tengo es un óxido no metálico, es decir, oxígeno con un no metal, se me va a producir un óxido no metálico más oxígeno. Eso quiere decir, en este caso, por ejemplo, que tengo el SO3, voy a poner el no metal con oxígeno más oxígeno. Sal no metálica más energía, se me va a producir una sal no metálica más el no metal. Vean que tenía esta forma y ahora pasa a esta forma. Son reglas, siempre va a ser de esta forma. Entonces, hay que conocerlas y sabérselas qué es lo que se produce. Óxido metálico más energía. Se produce un óxido metálico más oxígeno. ¿Ven? Siempre se produce el mismo compuesto, pero se libera oxígeno. En las de desplazamiento, ¿verdad? Aquí recordar la serie de actividad de los metales. Estos de acá desplazan al resto. El que está más a la izquierda desplaza a los demás. Entonces, por ejemplo, entre el magnesio y el hierro está aquí y el magnesio está aquí. Es decir, el magnesio puede desplazar al hierro. Por eso se me genera cloruro de magnesio y el hierro se libera. ¿Qué pasa con el cloruro de hierro y el hidrógeno? El hidrógeno se encuentra acá y el hierro se encuentra acá. El hierro sí puede desplazar el hidrógeno, pero el hidrógeno no puede desplazar al hierro. Entonces no reaccionan, no ocurre ninguna reacción, porque el hidrógeno, que es el que está solito, se encuentra muy a la derecha del hierro. Entonces no va a ocurrir la reacción. Para que el hidrógeno pueda desplazar el hierro, el hidrógeno tendría que estar como aquí en la serie de actividad de los metales. Entonces la reacción no ocurre, no reacciona. Y en los compuestos de doble descomposición, recordemos que era extremos con extremos, entonces en este caso me quedaría bromuro de plomo y medios con medios, en este caso nitrato de sodio. Sin embargo, algunas veces es un poco más complejo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, vean, un ácido sulfúrico con hidróxido de potasio. Entonces, el extremo sería el hidrógeno con el hidróxido. Entonces, eso me forma agua. Y los medios serían el sulfato con el potasio. Entonces, me forma sulfato de potasio. Es tener mucho cuidado nada más. Saber que el hidrógeno al combinarse con hidróxido me forma agua. Las reacciones de combustión, estas reacciones de combustión o oxidación, bueno, me van a hablar varias cosas, vamos a ver. Si tengo un metal con oxígeno, se me forma un óxido metálico. Un no metal con oxígeno, un óxido no metálico. Una sal metálica, o sea, en este caso, por ejemplo, carburo de calcio, con oxígeno me va a formar un óxido no metálico, pero un óxido metálico sería, pongo el metal con oxígeno y un óxido no metálico, el no metal con oxígeno. Entonces, si lo queremos ver, este reacciona con el oxígeno y este también reacciona con el oxígeno. KO y CO. ¿Ok? Bueno, estas no son tan comunes. Ok, básicamente entonces, estas son las consideraciones de la parte de reacciones químicas. Ustedes en la guía, bueno, ahí viene también, pues más o menos explicado lo mismo, viene ejemplificado, ¿verdad? ¿Qué pasa o cómo se combinan entre ellos los compuestos a raíz de todo esto que les expliqué?
Y vienen, pues, y cada una de las categorías que les estaba diciendo, viene la serie de actividad de los metales. Y en la práctica específica, bueno, viene una parte también de balanceo de ecuaciones químicas. Y en la práctica, pues ahí lo que deben hacer es clasificar cada una de esas reacciones, ya sean de combinación, descomposición, desplazamiento o doble desplazamiento. Recordemos que la diferencia entre las de desplazamiento y doble desplazamiento es que las de desplazamiento usan la serie de actividad de los metales, ¿verdad? Y las de doble desplazamiento son las que tenemos extremos con extremos y medios con medios. ¿Ok? Esas son doble desplazamiento y desplazamiento usan la serie de actividad de los metales. Y tienen que balancear cada una de ellas. Hay unas que ya están balanceadas. Bueno, aquí en esta clase ya balanceé algunas. Y aquí pues ya simplemente es traducir la ecuación. Entonces, por ejemplo, H2O, ¿verdad? Esto es de descomposición, entonces ocupa energía. Produce hidrógeno y oxígeno. Recordemos que tanto el hidrógeno como el oxígeno son diatómicos, hay que ponerles el 2. El hierro 3, entonces el hierro, ahí le puedo poner el 3 más si quiero para acordarme. Con el azufre tiene una característica, que es octatómico. Entonces el azufre siempre, cuando esté solito el azufre siempre le vamos a poner un 8. Dice que produce sulfuro de hierro 3. Y el azufre estaba, vamos a ver la tabla periódica un toquecito, que la hice. El azufre, recordemos que entonces será -1, -2, -3. El azufre es -2. Entonces, a la hora de transcribir, hay que ponerle el 2 del azufre al hierro. Cloruro de potasio más oxígeno. Entonces, cloruro de potasio sería potasio con Cl, ¿verdad? Tenemos una valencia de 1. Más oxígeno. El oxígeno es diatómico, hay que ponerle el 2. Produce clorato de potasio. El clorato es ClO3, ¿verdad? Ese nombre, clorato, hay que saberse. Cloruro de zinc 2. Entonces sería ZnCl. Recuerden que siempre lo que aparece de último es lo primero que ponemos y el primer elemento que aparece es el segundo que escribimos. Dice que es cloruro de zinc 2. El cloruro tiene una valencia de -1 y entonces le pondría el 2 del zinc al cloruro. Más aluminio. El aluminio no hay que ponerle ningún numerito. Produce cloruro de aluminio. La valencia del aluminio es 3. Más zinc. El zinc tampoco, como es un metal, no llevan subíndices. Los metales no llevan subíndices. Serían, vean, el azufre que es 8, el oxígeno que es 2, el hidrógeno, el cloruro, el flúor, el yodo, el bromo. Nitrato de plomo 2 más dicromato de potasio. Nitrato de plomo 2 sería plomo. El nitrato tiene una valencia de 1, entonces no se simplifica nada. Lo tengo que poner entre paréntesis para poner el 2 del plomo. Más dicromato de potasio. El dicromato de potasio tiene esa forma. Produce dicromato de plomo 2 más nitrato de potasio. Magnesio más ácido sulfúrico. Bueno, ya aquí ustedes, ya no voy a hacer las tablas porque ustedes puedan practicarlo. Lo que me interesan de aquí son varias cosas. Que puedan practicar, clasificar las reacciones, el balanceo, los nombres de los elementos, los nombres de los radicales compuestos, o sea, toda la parte de nomenclatura, valencias y así. Entonces, quiero que traten de hacerlo. Igual aquí, entonces ya aquí sí es tomando en cuenta las reglas que vimos antes para ver, para predecir cuáles son los productos que van a haber en cada reacción química. O de repente puede que hasta alguna no ocurra, ¿verdad? Porque como vimos que si no se desplazaba no reaccionaba. Pero bueno,
En esa parte lo que tendrían que hacer entonces son base ya en toda esa información que tienen en la guía, puedan predecir entonces cuáles son los productos que se obtendrían en cada reacción química, ¿verdad? Y bueno, aquí habría que balancear, pero bueno, eso es más trabajo. Entonces, eso sería lo de la guía número 9. Y pues cualquier duda que tengan, estamos en contacto. Muchísimas gracias.